Buenas, bienvenidos y bienvenidas al episodio 33. Yo soy Caro. Yo soy Ana. Y yo soy Abby. Y esto es Nada que leer. El día de hoy venimos con una invitada especial, la Abigail, nuestra amiga lectora también. Entonces, por eso hoy traemos un tema diferente, muy interesante, la verdad. Así es. El tema del día de hoy van a ser libros vaineados. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Entonces, ustedes si ya han visto este podcast saben que yo no sé hablar. Si hay algo que yo no sé, es hablar. Entonces, voy a poner subtítulos para cada quien. Venimos hablando de libros baneados. Este es el Club de los Prohibidos. ¡Qué fuerte! Y para eso, ven aquí la computadora, es que hay cosillas que tuvimos que investigar. Y claro, también creo que hay libros clásicos que para los que no saben, Abby es una lectora de libros más clásicos. A ver, Abby, da una pequeña introducción de ti para que te conozcan. ¿Quién eres como lectora? ¿Quién eres como lectora? Exacto. Lectora desde los 10 años. Me gusta de todo tipo de libros, pero soy mucho más de distopías y libros más clásicos. De hecho, yo estoy involucrada en la lectura más moderna por ellas dos. ¿No? Equipo Shaden. Equipo Shaden. Exacto. Sí, no estaría tan involucrada como en esta romantasy, pero en realidad yo soy mucho más como de estos otros libros, de literaturas más clásicas, estos que encuentras por 10 pesos. ¿No? en algunas librerías y en el centro, ajá. Pero sí, y realmente muchos de estos libros son justamente que a lo largo de la historia han venido presentando ciertas ideas novedosas en su tiempo o que han causado mucha controversia y por eso han llegado a ser prohibidos bajo ciertas condiciones, ¿no? Claro, entonces ya entendieron por qué el tema de hoy es porque traemos a la experta. Obviamente no vamos a banear aquí a Shaden, ¿verdad? ¿Todavía? No lo dudaría. En algún punto puede ser esto baneado. Hay libros por que... ¿Disidente se dice? ¿Qué es eso? Disidente. Hoy Caro anda un poco rara. ¿Qué quieres decir? Como por rebelde, pues. Si alguien sabe cómo se dice, lo pone en los comentarios, porfa, me corrige. Ayuden a ayudarla. Cada comentario aporta a que yo pueda hablar mejor. Una palabra nueva que vas a aprender. Cada like es una palabra nueva para el diccionario de Caro, claro. ¿ok? Igual también, si algún momento me has escuchado decir refranes o dichos, saben que tampoco me lo sé decir bien. Entonces, cada like... Y lo bueno es que Ana no va a editarlo, así lo voy a dejar, voy a fluir. Que se duerme, amanece más temprano. Así es. Ay, pero bueno, entonces, ¿qué trata ser prohibido? También hay mucha gente que puede tener esta duda, ¿qué es prohibir? ¿Por qué se prohíben? Y vamos a dar una pequeña introducción. Creo que hoy en día la palabra prohibición para ciertos países, a lo mejor, para ciertas instituciones, que puede ser escuelas, prohibir libros es porque están en contra de algo que ellos dictan o creen o argumentan. Entonces es por eso que este tipo de libros pueden estar prohibidos, no baneados. Bueno, baneados. Baneados, censurados. Baneados. Cada like ayuda a este podcast. Satanizados también. Exactamente. No es solo prohibirlo porque no les gusta. Es prohibido porque tienen un trasfondo que va en contra de muchas cosas. Así es. Entonces les vamos a dar un pequeño contexto que tengo en mi celular según San Google, ¿ok? Entonces, un pequeño contexto de libros baneados es, por ejemplo, en la Edad Media hubo muchos libros baneados por la Inquisición. Se han visto como series medievales, han visto tal vez de la Inquisición, de esta gente que hacía muchas cruzadas, pues religiosas, pero también políticas, ¿no? Claro. O sea, tenían este trasfondo político. Y había algo que se llamaba el Index Librorum Prohibitorum. No les quedó el ojo con mi latín. No habla español, pero sí latín. ¡Sorpresa! Lo peor es que en Panamá se habla latín. Que es la lista negra de libros prohibidos. Luego, en el siglo XX, por ejemplo, otra gran ola de prohibiciones fue la censura política por temas de dictaduras, de regímenes totalitarios. Entonces hubo también muchas prohibiciones. Y para sorpresa de nadie, otra gran ola es la actualidad. Con muchos libros prohibidos como que pueden ser tanto por políticos, como por feminismo, como por temas LGBT, como por muchas cosas, ¿no? Es como una gran tercera ola de libros baneados. Creo que un ejemplo de una historia que se puede encontrar en un libro
esta situación en donde los gobiernos o una persona dice esto no se debe leer, es La ladrona de libros, donde se ve una quema de libros, por el régimen nazi. Hacen un proceso de limpia, ¿no? De lecturas de bibliotecas. Sí. Y justamente hay toda una escena en donde se ve este proceso. Y uno de los libros que vamos a hablar aquí también habla de eso. Amo. fuerte. Eso no lo sabía. Qué buen dato. Sí, creo que al final del día, tristemente hoy se vive en la actualidad. Creo que algo que yo vi en TikTok. ¿Fuente? ¿En fuentes? TikTok. Fuentes de decibeles. Fue que en Corea no pueden entrar libros extranjeros tampoco. Los únicos libros que ¿cuál existen en Corea del Norte, Norte? los únicos libros que existen son libros biográficos de la familia presidencial, la familia real que está Wow. actualmente. Ellos no tienen acceso a ningún libro educativo que venga, por ejemplo, de Estados Unidos o de otro país que no sean hechos por ellos mismos. Solo aprenden de la familia Qué que está fuerte. al mando hoy. Pues es otra manera de control también. Claro, O sea, claro. Creo que igual en Cuba lo vi en un documental. Que Me quiso humillar. ¿Tú viste el documental en TikTok? Yo vi el documental en TikTok, ahí suben los cortos, bueno, Caro. yo vi el documental en YouTube. Pero bueno, lo vi en un documental que también muchas fábricas como del gobierno, pues porque todo es del gobierno, realmente casi todas las Sí. industrias son del gobierno. Entonces que igual el gobierno les dice como cuáles son los libros aprobados para que ellos puedan leer en ese tiempo. Okay. O sea, Fuerte. tanto como en sus breaks de que, ok, te puedes leer este libro. Digo, con muchas otras cosas también lo hacen. Pero pues no es algo tan lejano a nuestra realidad Sí, es muy actual, duro, ¿no? es muy duro. Creo que también pasa, o sea, realmente siempre hay alguna recomendación de lecturas, Ujú. ¿no? Nos dicen como esto vas a leer en esta etapa de la educación. Claro. ¿no? Claro. Pero hay una gran diferencia entre esto se recomienda a esto está prohibido. Sí, como los más 18, ¿no? Tipo, Caro y yo que leímos en el club el de Caída Libre, yo en lo personal no lo recomiendo para gente menor de edad. Claro. Porque es un libro fuerte en cuestión tanto situaciones sexuales, vocabulario, un poco más fuerte que digo, bueno, si lo lees es bajo tu Propio riesgo. tu propio claro. riesgo, sí, claro. Pero hay de claro. prohibiciones a prohibiciones. Por ejemplo, Claro. esta que es como por una cosa más... Sí, como creo que con más sentido. Y otra es de que te recomiendo, no sé, por ejemplo, para los que no saben en este podcast, yo estuve en una secta de capitalismo durante una semana. Tampoco sabemos. Y nosotras, ¿Qué? Yo. Descubriendo cosas. Ahí aprendiste latín. Sí. No necesito. Pero corte. Ahí Y yo, nos, cuéntame más. ahí nos recomendaban libros Ok. sobre el capitalismo. Digo, ya ahora no lo soy, no va con mi perspectiva, pero es como, creo que es esta otra cara de no te prohíbo, pero te empujo a que pienses igual Claro, que yo. claro, Y A por partir ejemplo, de que leas estos esto. libros que tienen Sí. que contienen las ideas que yo quiero que tú tengas. Exacto. Por Claro. ejemplo, era un libro como 14 mitos de la Pobreza. pobreza. En latín, si quieres. Y entonces uno de los primeros era, por ejemplo, de que el que es pobre porque quiere. Ok. Ok, Y era de que ya. sí, porque eres pobre porque no trabajas. Ah. Siento ¿no? que es como estas películas que, bueno, no sé si han visto la serie de Club de Cuervos, pero bueno, el hijo rico de la familia era con esta mentalidad de todo de Walter Bazar. Todo se basaba en los libros de Walter Bazar. Entonces, todo lo que él decía en sus negocios, que eran, perdón la palabra, eran estúpidos. Literal, todo decía, no sé qué, Walter Bazar. Y sacaba su libro y todos. Y se iba a las conferencias donde estaban todos de... Y Walter Bazar vendiendo sus libros, ¿sabes? Era Sí. como, wow, Como esta gente que dice, Sí. te recomiendo este libro porque aquí vas a aprender todo lo que necesitas. Exacto, sí. Creo que ahí se nota la diferencia, ¿no? Una cosa es como lo que te lleva a un camino de si quieres o no arriesgarte, y otro es vete por acá porque ese es el correcto Sí, y claro. este no. Sí. Que te empujan cierto pensamiento. Exacto. Entonces, pues vamos a platicar ya un poquito de los libros. Ya ustedes nos van a comentar si alguno lo han leído. Pero bueno, ¿quieres comenzar por el primero, Abby? El primero es de mis favoritos, porque ya me gustan mucho las distopías, es 1984 de George Orwell.
Tampoco es fácil. Yo creo que al rato ya me toca a mí. Cada like Se contagia. es para que podamos ir a terapia de habla. A que nos corten Yo- acá abajo. Pero este libro, claro, habla de un mundo como súper controlado. Justamente también aquí, no es este el que yo decía antes, pero en este también controla mucho la información. Y por esta razón fue prohibido por la URSS, La Unión Soviética. la Unión Soviética en ese momento, por criticar el totalitarismo y por mostrar cómo es un estado controlador, ¿no? Cómo se ve un gobierno que controla todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Hijo, Y güey. esto fue como entre los 60, 70, también en Estados Unidos, por contenido comunista, no como contrario, Sí. ¿no? De pronto Sí, 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 en un sí. lado lo prohíben por criticar y en el otro lo prohíben por promover, ¿no? Ese contenido comunista y también lenguaje explícito, porque al final en ese tiempo eran como más conservadores en cómo hablaban. Sí. Este libro ya lo puedes encontrar en cualquier lado, Sí, sí, sí. hasta gratis, ¿no? Y realmente es una crítica, realmente sí es una crítica a la URSS. Entonces, claro. tiene sentido que lo prohibieran, pero Sí. creo que ya es muy bueno también tener acceso a estas ideas. Pero aparte, pues es súper loco por lo que dicen, ¿no? De cuando estás en la política, la extrema derecha y la extrema izquierda, pues Sí. tan extrema que en algún punto se vuelven a tocar. Y qué loco que la URSS y Estados Unidos Sí. lo prohibieron, ¿no? Como Sí, que- sí, 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 es como... Se pusieron de acuerdo y dijeron como... Y aparte de que... Se pusieron de acuerdo en la única cosa que se pueden poner de acuerdo. El amigo de mi enemigo. ¿Cómo es? Sí. El enemigo de mi. No sé. Eso. El ¿Sabes? enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso. Vean, si sé hablar. Y ahorita, A ver, Caro, así no era. ahorita fue uno de los comentarios. Así no es el Oye, dicho. Así no O sea, es. Y un dato curioso es que también en 1981 este libro fue retirado de las escuelas en Florida por contenido pro-comunista. O sea, siento que es muy de tu propia perspectiva de cómo lo terminas viendo, ¿no? Sí. Sí, claro. o sea, Imagínate 20 años de no haber podido leer esta joyita. Sí, Sí, la verdad, muy sí, triste. sí, sí. Y todo por mentalidad de gobierno, ¿sabes? Como... Sí, porque al final un libro no te va a dar las ideas. Ujú. No, claro. O sea, solamente refleja tal vez lo que tú ya piensas o te da otras perspectivas de ver el mundo, pero no te va a cambiar. Claro, te abre mucho la te mentalidad, abre. creo. Y creo que es 100%. bueno tener perspectiva de ambos lados. O sea, al final tú decides a dónde. Es como la religión. O sea, en una familia católica, por ejemplo, si alguien se vuelve cristiano, se vuelve de otra religión, a pesar de que ya conociste este lado, bueno, también exploras otros lados o no exploras ninguno porque es tu decisión. Claro. Que creo que eso es ir al opuesto de un crecimiento y un desarrollo de la gente, ¿verdad? Y la Claro. sociedad. Así que, bueno, Es el poder tener decisiones. exactamente. la libertad. Así es. Siguiente libro, Caro. El siguiente libro es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury de 1953, o sea, lo publicaron en 1953. ¿Por qué y dónde fue baneado este libro? En las escuelas de Estados Unidos. ¿Nos sorprende a alguien que Estados Unidos lo baneó? No, eso iba a decir en este momento. Estados no. Unidos, neta, no lo podría creer. Puro ¿Otra baneo. vez? ¿Otra Sí. vez? Otra vez en esta lista. ¿Qué? En los años igual 60 y 70, creo que hubo mucha prohibición en Sí. esos años. Sí. Y fue por mucho por lenguaje ofensivo y pues por referencia a drogas, ¿no? Mis amigos. Y un dato curioso es que Bradbury ironizaba con que prohibieran su propio libro, ya que trataba sobre la censura de los libros. O sea, es como... La hipotenusa. Sí. Este sí. es el libro que les comentaba, que justamente Que te gusta habla de mucho. eso. Y me gusta mucho. Es de mis libros favoritos, los primeros. ¿Y Pero ¿Qué sí. piensas? Bueno, a mí este libro me gusta mucho porque precisamente toca este tema de las bibliotecas humanas, porque en este libro los libros son prohibidos y los únicos que poseen el contenido de los libros son las personas. Ya, Ya. ok. Y se ve como cómo se puede normalizar el control del gobierno y de la sociedad sobre lo que consumes en contenido. Y también cómo se ve el rebelde como personas, ¿no? Que leen estos libros o que conocen estas historias que les están prohibiendo y que al final sí te arriesgan su vida en ese contexto por conocer estas historias, pero para ellos lo es todo. No poder Claro. tener esa libertad de poseer esta información. Claro, claro. Es un libro Creo que es muy loco que al final también en los libros que terminan prohibiendo también hablan sobre la prohibición de los libros. Sí, Digo, en sí. este libro es el tema principal, pero en el anterior que mencionamos también hay una parte donde prohíben ciertos libros porque es sobre la punto de vista o sobre la visión de
creo que sí se dice disidentes, es que no me acuerdo de otra palabra. Como del partido opositor. Ya, ok. Sí, ok, para ok. controlar la narrativa y controlar Ajá. la información que puede Qué consumir la fuerte. gente. Entonces terminan hablando mucho también como que en ese circulito, ¿no? Sí. De me prohíben porque hablo como de este control. Me parece muy loco eso. Qué loco, qué fuerte. Vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente libro volvemos a tocar al querido autor, el George Orwell, esta vez con Rebelión en la Granja. Yo no lo he leído, pero este libro también fue prohibido por la URSS porque baneado de inmediato por su tarita del entalinismo. No sé qué es eso. Sátira del estalinismo. Ya me tocó. ¡Caro, basta! Se contagia. Ay, una disculpa de este episodio. Nunca hablamos bien, pero hoy nos pasamos. Pero ahorita está peor. Pero es que son temas muy fuertes, ¿eh? Yo solo hablo de Shaden, perdona. Es que en el Pero caso, la verdad sí. en el caso de la rebelión de la granja, pues eso también, bueno, tiene sentido que estos libros fueran prohibidos porque son una crítica al gobierno. Sí, claro, que claro. es precisamente lo que se presenta en este libro de la rebelión de la granja. Es una sátira al estalinismo porque están como poniendo un poquito de... Bueno, Ya se regresó. Ahora va Caro. en este libro justo hablan de este líder político que, bueno, es una granja, entonces es un cerdo, ¿ok? Pero de este libro, este líder político que quiere acabar con el régimen totalitario y termina volviéndose él un régimen totalitario. Por eso es una crítica a esta persona que según venía del pueblo, pero termina siendo incluso Ya. peor. Termina siendo como, sí, también poniendo un mismo régimen. Muchos de vus, ¿eh? Con la Sí, actualidad. La verdad, sí. O sea, si Qué ven fuerte. alguna paralelismo con la realidad es porque literalmente, o sea, estos libros pueden ser como más lecturas fáciles porque realmente Rebelión en la Granja es un libro muy chiquitito, pero vienen de estas conductas psicológicas de cómo se comportan Qué los líderes fuerte. autoritarios. Creo que lo que hace difícil la lectura de estos libros es cuando las pones en el contexto en que fueron Claro. creados y escritos, cuando contrastas la historia que ya conocemos, porque estos libros son publicados muchos años atrás, con lo que estás leyendo en el libro, entonces puedes entender por qué a las personas no les convenía que otros supieran que Sí. esto podía pasar, ¿no? Creo Sí. que ahí es en donde viene el origen de entender Ajá. la prohibición, Sí, claro. sí. Creo que eso hablamos en el episodio, Caro y yo, de Cuento de la Criada, porque es un libro muy fuerte en el sentido que pues obviamente toca temas que hoy estamos como más que nada como mujeres luchando, y en ese episodio reflexionamos que sigue siendo hoy el problema. Sí, ¿Sabes? claro. Y que tipo banear o prohibir estos libros es para que la gente de la actualidad no entienda que esto viene de hace mucho, o que alguien se rebeló, porque en el Cuento de la Criada, digámoslo así, que hubo una pequeña parte de entendimiento de rebelión igual, y que nadie lo vuelva a repetir, o no vuelva a suceder, o no vuelvan a tocar esos temas, ¿sabes? Que vienen de hace mucho tiempo. Y creo que estos libros, más que hablan de cuestiones políticas, vienen con esta idea de sigue lo que yo te estoy diciendo, o sigue Claro. lo que yo estoy dictando, o esto era lo No correcto, pienses no diferente. pienses diferente. Sí, porque bueno, aquí tenemos anotado que también en los años 50 en Kenia y en Estados Unidos también fue prohibido. El George anda con todo, ese anduvo, muy en boca prohibido, mi amigo. anduvo en boca de todos. Bueno, en Kenia lo censuraron por ideas antiimperialistas, que es lo que acaba de platicar Caro, y en Estados Unidos fue cuestionado durante la Guerra Fría, y luego fue propaganda para los anticomunistas. O sea, Que al final tú puedes Claro. tomar la narrativa y utilizarla de la manera en la que mejor te convenga. Sí, claro. Aquí, o sea, por un lado lo censuras y por el otro decides, bueno, ya lo voy a sí. dejar de prohibir, pero lo voy a usar a mi favor, ¿no? Claro. Exacto. Pues lo voltean. Así es. Muy fuerte, muy fuerte. Y el El siguiente George. libro que tenemos en la lista es el de Sorpresa. sorpresa, la Sí, verdad, sí. Es el de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll en 1865. Digo, el Lewis ha estado en bastantes funas, Sí, también. Muy modernas, muy Sí, modernas. muy modernas. Sí. pero ¿por qué fue funado? Bueno, ¿dónde fue funado? ¿Crees que lo que me sorprendió? En China, en 1931 fue vetado porque mostraba a animales hablando como humanos, lo que se consideró como una amenaza al orden natural y degradante para los humanos. Güey, pues sí lo creo. O sea, en China que no comen, la verdad. Sí. ¿Y habrán prohibido también Rebelión en la Granja?
Eso no lo sabemos. Ah, eso no lo sabemos. Pónganlo en los comentarios si lo saben. Pero qué loco. Muy loco. Pero no lo dudaría. Sí, no. No lo la verdad, dudaría. no. Y un dato curioso es que en Estados Unidos también fue criticado por referencias a drogas. Yo, veamos. Sí. La hipotenusa. Dice que por el hongo que se comía Alicia, por la oruga que fumaba, etcétera, ¿no? Como que la gente andaba loca. Pues digo, lo ves desde la perspectiva que quieras verlo, ¿no? Sí. También, o sea... Pero digo, el burro hablando de orejas también. Sí. No, pues lo que yo estaba pensando es que también hay otras razones por las cuales podría ser funado. Hay por más la razones. historia como personal de Lewis Carroll. Ah, sí. Creo que lo funaría yo más por eso Ujú. que por la historia del libro. Sí. ¿Sabes? Que al final es fantasiosa. Es y fantasiosa, realmente, claro. Si tú la quieres poner en el contexto de consumo de sustancias ilícitas, podrías meterlo ahí, pero si no, es un cuento. O sea, es un cuento, una- claro. es Y nunca una te historia. incita al consumo de estas sustancias, ¿sabes? No es como que lo menciona Sí. me fumé esto y... O de que Alicia y se metió algo, ¿no? Es como. O güey. sea, el punto de Alicia es que se quedó dormida, Ajá. digámoslo así, ¿sabes? Como... Sí. Pues cada quien lo toma como quiere, pero Sí, ya sí, saben, sí. en Estados Unidos siempre queriendo tomar todo por todo. Contándole la quinta pata al gato. Caro, estás bien. Ay, Caro bien enojada, ¿sabes qué? La verdad sí. 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 Y Estados Unidos. Ay, no, no es cierto, fans de por allá. Sorry. Es una bromita. Dilo en inglés, Caro. Sorry. Sorry, fans. Les prometo que nosotros no andábamos haciendo nada de Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que eso ha de pensar que ahorita andamos bien Alicia. ¿Qué traía la pizza? ¿Qué trae? Sí, ¿qué trae la Comimos pizza? pizza Domino's. Fue el repartidor. Por algo Tomás se quería ir con el repartidor. Sí. Algo le olió. ¿No quieres decir la Quintana? No, la vi. Ah, ok. Este también, o sea, como que es más sorpresiva para mí, la verdad, Sí. dentro de Ok. esta lista. Y es Harry Potter. Potter. El Potter. Que fue pues publicado entre el 97 y el 2007 por nuestra no amiga J.K. Rowling. Así es. Yo ya la funaría por eso. Por la- Ya, bueno, pero eso es como una funa muy actual, Sí, sí, ¿no? sí, Siento sí, que sí. es como muy... Porque ya ahora destapó como su sistema de ideologías. Pero esta saga fue funada desde el 99 en adelante Fuerte. en Estados Unidos. ¿Dónde? Wow, en Estados Wow. Unidos. No Primera vez que salen en esta lista. ¿Habías escuchado de ese país? No. No. Funando libros. ¿Qué? Pero fue funado, pues. Fue censurado en varias escuelas e iglesias que lo querían prohibir por supuesta promoción de brujería y satanismo. Se me hace muy loca la hipocresía. Sí. Mucho. Antes que pases al siguiente punto, yo también tengo una historia sobre eso. Porque para los que no saben, yo tampoco ¿De podía dónde ver formaste? Harry Potter. Por satanismo. Por brujería y satanismo. Por brujería y satanismo. Cuéntanos más. No Sí. podía ni ver RBD. Ajá, no podía ver muchas cosas. No podía ver RBD, los Teletubbies, Barney hasta cierto punto. Ah, yo amaba Barney. Bueno, muchas cosas. Luego les contaré más. Si quieren saber de mi historia con las previsiones de cosas de televisión, Siguiente capítulo. Por la Vamos a hablar religión. de esto porque quiero un capítulo solo de Caro hablando de qué sectas fue parte y qué no podía ver. Sí, me gusta. Que le prohibían a Caro, güey. Sí, vamos a hacer un blog de Caro. muy loca, muy Pero loca esta esperen, vida. Harry Potter también fue censurado en otro país, en Emiratos Árabes. Bueno, tampoco Bueno, lo Y dudaría. países musulmanes, igual por lo mismo, como por magia y referencias religiosas. Sí. No me sorprende, No. pero sí es como... Duro. Sí. Es que sí, o sea, por ejemplo, en la iglesia a la que yo iba, pues no nos dejaban ver Harry Potter por eso mismo, porque decían que sí era de que promoción. Porque pues los brujos están relacionados con el satanismo, entonces era como, pues si tú estás viendo cosas de brujería, tú estás dejando que Satán se apodere de tu cuerpo. Y Harry Potter. Expelliarmus. Pues o sí. sea, creo que tiene cierto sentido, porque al final es un libro que sí toca como esta parte de otro mundo. donde Claro, existe, claro. Magia sobrenatural y demás, que es fantasía, pero para ciertas personas tal vez en sus contextos lo pueden sentir como Claro. ofensivo o como un ataque. Qué fuerte, ¿eh? Pero ahora me gusta mucho Harry Potter. Ya sé, lo amamos. Pero no nos gusta la autora. No nos gusta la otra, entonces todo lo compro pirata. O lo descargo en Telegram. Como dijo Abby hace rato que hay libros ya gratis, pueden Así encontrar es. todo gratis. Tenemos una chica en nuestro club que no diré su nombre por protección. Por si algún policía Del está dealer, viendo esto. del dealer de libros.
Que Amo. encuentra todo gratis, lo que necesites. Le pasamos Saludos. su contacto en privado. Métanse al club de lectura. Están muy buenas Exacto, recomendaciones. exacto. Y bueno, vamos con otro libro que de este va a hablar más Hay Gaby. un dato curioso. Ah, perdóname, es cierto, tienes toda la razón. Dilo. ¿El dato curioso? Sí, Dato sí. curioso de Harry Potter. Dicen que es uno de los libros más atacados en bibliotecas escolares. ¿De dónde? De Estados Estados Unidos. En las últimas 2 décadas. No. O sea, no con todo y que cuenta. tienen un parque temático. Ya sé. Y que acaban de crear el tercero. Sí. ¿En Sí. Estados Unidos? Sí, pues porque está en Universal, en Island y ahorita en Epic. Ah. Crearon el del misterio de ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Del príncipe? No. Crearon otro juego de Ok. igual, pero ya van 3 áreas de Harry Potter que hacen en Pero ese es donde se Disney. ve la polarización de las opiniones. O sea, por Sí. un lado prohibido y por el otro es como súper fan y vamos a tener parques temáticos de esto. ¿no? Claro, La gente claro. va, o sea. 100%. Y es de la área en el nuevo parque en Epic que más fila tiene para entrar a la atracción. Wow. O sea, filas de 3 horas. Es que lo prohibido es atractivo. Sí. A que no se veían venir eso. Amor prohibido, Murmuran por las calles. Mira, No antes quiero- de que bajen el video. No es cierto, Alicia. Bueno, vamos con el siguiente libro que se llama Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. ¿Dónde fue vetado este libro y por qué? Fue vetado en Inglaterra y en otros países durante siglos por ser considerados obscenos y poco morales. ¿Tú qué opinas, Abby? ¿Tú ya lo leíste este libro? Este libro no, pero sí recuerdo que habían lecturas de ello en los libros de texto gratuitos de la escuela. Yo- Yo también lo nunca recuerdo de la escuela. Sí, Yo entonces nunca no tengo lo- como mucho contexto del contenido, pero sí recuerdo mucho ver este título en la primaria. Qué Ajá. fuerte. Bueno, En porque lecturas de la aquí, primaria. aquí menciona que también fue censurado por la parte de la iglesia porque tenía mucho humor sexual y sátiras a la sociedad medieval y se consideraba como un poco peligroso para la moral cristiana. O sea, siento que haber fuerte. sido muy fuerte, ¿no? Y qué Me raro imagino. porque recuerdo este título de Yo no lo... la yo escuela nunca- primaria. Te juro que yo también recuerdo, tal vez, ¿sabes qué? Creo que no lo recuerdo haber leído porque no recuerdo nada del contenido, pero como tal vez lo mencionaron, Ajá. como libros populares del siglo tal, ¿no? Sí. En estas clases de español y así. Por eso creo que me suena, pero... Pero qué igual, fuerte, ¿has digo. leído? Ni idea. Digo, si tiene esta mezcla, creo que venimos con la misma línea, ¿no? O sea, creo que más en esta época, en esos años, pues todo lo que iba en contra de esta moral cristiana o de religión, pues era muy mal Podía visto. ser muy censurable, Muy claro. censurable y muy mal visto y muy... Pues sí, creo que viene más desde educación interna hasta la cuestión externa. Claro, y mucho, o sea, mucho tiene que ver también el contexto histórico en que está siendo prohibido Claro. ese libro en Exacto. particular. Como hablábamos del cuento de la criada, en este momento no es prohibido, lo pudimos leer, pero no sabemos más adelante Sí si lo van a el prohibir. contexto sociopolítico vaya a repercutir en el acceso a este tipo de lecturas. Exacto. Esperemos Miren, que no. Para que no se queden con la duda como yo, de eso trata los cuentos de Canterbury. Dice que son las obras más importantes de la literatura inglesa medieval. Creo que por eso tal vez lo menciona en la escuela. Sí, sí, sí. Una obra, la obra es un conjunto de 24 relatos en verso, aunque estaban planeados para ser más de 100, unidos por la historia de Marco. Ah, no, por una historia de Marco. Aquí esto no es un podcast informativo. Yo solo quiero... Fuente de los deseos. Marco Polo. Yo solo quiero decir que este no es un podcast informativo. Ah, no, venimos solo a platicar, Es amigos. entretenimiento, Sí, es de chisme. No nos vayan a funar, ¿ok? Pero bueno, en la historia de Marco, un grupo de peregrinos viaja desde Londres hasta el santuario. Bueno, Repite. ya que estamos repuestos de Rewind. nuestra ataque de risa por mi historia de Marco. Dice que es de un grupo de peregrinos que viaja desde Londres hasta el santuario de Santo Tomás Becket en Canterbury. Y ya, de eso trata. Ok. Pues bueno, Gracias. hay que saber más el contexto interno porque pues si dicen estos puntos, Sí, claro. ha haber sido un libro fuerte. Ya lo vamos a leer y ya comentaremos. Sí, ya me quedó la duda, mucha duda. Perfecto. Siguiente libro, Caro. Se lo voy a dejar a Abby porque ella lo ha leído
Sí. Ah, Y perfecto. creo que puede tener un poco más de contexto también. Ay, esto está como súper fumado, pues, funado en todos lados. Se sabrá por qué. Es Lolita de Vladimir Nabokov de 1955. Fue funado en Inglaterra y en Francia en los 50, o sea, como que saliendo el libro, prohibido por obscenidad. Se sabe por qué. Y en Argentina en el 59 fue censurado por inmoralidad. Y como dato curioso, hoy es considerada la obra maestra de la literatura moderna, aunque Wow. sigue siendo muy polémico. ¿Lo han leído? No. No. Pero más o menos sé de qué trata, pero no. Sí, pues es básicamente una historia de romance entre un adulto y una persona menor de edad. ¡Qué fuerte! No es dark romance. No es dark romance, porque, o sea, no se ve como un contexto sexual dentro del libro, no que Qué yo recuerde 100%, pero sí hay mucha sensualidad por parte de una persona que no es de la misma edad que la pareja, que el hombre de la pareja, ¿no? Claro. Qué fuerte. Entonces, por supuesto que es súper como se puede considerar como muy obsceno, muy prohibido, que incita a ideas que no son, pero creo que también ese tipo de libros pueden servir para entender que estas cosas no deberían de pasar, ¿no? Porque si lo lees y te causa asco, si te Claro. causa ansiedad, si es algo que son historias que no son como que vayan con la moralidad que tú tienes, es una manera también de enfrentarte a estos pensamientos, a estos sentimientos y decir, definitivamente esto no debe de suceder como Claro. en el mundo, ¿no? ¡Qué fuerte! Más allá, yo lo pienso así, más allá de decir, si él lo escribió es porque sí puede pasar de forma bonita, ¿no? Ya. Entonces, no. Pero Ok. sí es él escribe muy padre, el libro está muy interesante, pero creo que sí se trata mucho de leerlo con esta perspectiva de mental, con este chip de no es verdad y no debería de pasar, ¿no? Pero incluso tal vez Wow. de que tener la capacidad de racionar, de que incluso si te lo están presentando de una manera romántica, Sí. que tú sepas, no es romántico. O sea, No es como que romántico, claro. Estás metido en la cabeza de de una persona mala, pues Sí, de una persona que no va a ver por el bien de otros, ¿no? Wow. Solo por cumplir sus deseos, por Sí. satisfacerse. Qué fuerte, ¿eh? Qué Muy fuerte. fuerte, Muy muy fuerte. Ok. Siguiente libro. Que ahora sí, hablemos de los Juegos del Hambre también. Ese sí estoy en shock. Sí, yo también. Para la gente que nos comenta en Instagram que los Juegos del Hambre no es distopía y que chala, quiten ese libro, aquí está. Hasta baneado quedó. Hasta baneado quedó. No acepto sus críticas. Es Los Juegos del Hambre de Susan Collins de 2008-2010, porque bueno, ya sacó otros libros, pero saga original. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? En Estados Unidos. ¿Neta? No, ay, no te lo creo, Qué cara. novedad. ¿Dónde queda ese país? Yo no creo, ese país es tan bueno. No lo creo. Nunca ha baneado ningún libro. No, para Eh, nada. Dice que fue retirado en algunas escuelas por violencia, por alentar la rebeldía juvenil. Qué horror, alentar la rebeldía juvenil. No. ¿Por? Y por tener un subtexto político incómodo. Creo que ni siquiera es subtexto, es todo el texto, que es político y... Bueno. Dato curioso, a pesar de esto, se convirtió en una lectura escolar en otras instituciones como análisis social y político. Obvio. Wow, qué cool. Qué Más cool eso, fuerte. ¿eh? Quieren detenernos. Ay. Sí. Es choqueante. Bueno, antes de comenzar, lo que les contaba, ¿no? De que incluso las películas están prohibidas en algunos lugares en las plataformas como... De streaming. De streaming, ajá. Entonces, realmente, creo que también... Es lo que decía, como los libros van a estar prohibidos de acuerdo al contexto en el que están siendo publicados, igual las películas, ¿no? Pero no solamente el contexto social como político del mundo, sino también de los países, como de forma muy específica sobre ellos. A mí me encantan estos libros. Ay, me encantan. fascinan. Sí son distopía. Sí. Porque es un mundo después de una catástrofe. Sí es distopía, 100%. El que diga que no está mal. O sea, que es Y fantasía es político, no es. Y es político. Todos los libros Exacto. son políticos al final del día. Y creo que es lo que más sobresale de este... O sea, siento que la política en cuestión con rebelión que hubo en la saga, creo que obviamente es lo más, pues puede decirse choqueante de todos los libros que hemos hablado. O sea, todos tienen un contexto político en contra de algún lado, ¿no? De algún partido, de alguna ideología, etcétera. Pero siento que los Juegos del Hambre hablan más de cómo salir
de ese contexto, ¿sabes? Cómo luchar. Cómo enfrentar cómo a la enfrentarlo. Y yo siento que por eso también es mal visto por la política, porque es alentar a la gente a que haga algo, ¿sabes? Claro. Sí, claro. Y qué horror que sea como... Esta parte de no alentar la rebeldía juvenil cuando creo que realmente los jóvenes rebeldes pueden hacer tantísimas cosas, como por ejemplo ahorita lo que está pasando en Nepal, que los jóvenes sacaron ¡Qué loco! Sí. a ese dictador que tenían, que llevaba creo que 40 y tantos años en el poder. O sea, creo que realmente los jóvenes pueden hacer muchísimo cambio y qué feo que digan no. Es que alienta la rebeldía juvenil, por eso lo prohibimos. Exactamente. Y creo que no hay la necesidad de llegar a esto, pero eso se provoca y porque también los detienes a conocer más. Claro. ¿Sabes? Como los libros son cultura, son conocimiento, son desarrollo personal y profesional y todo. Y detenerlos no te va a hacer que lo dejen de hacer. Al contrario, lo van a hacer peor, porque estás haciendo que no entiendan ni cómo hacerlo. Sí, Entonces claro. siento que estos libros, para mí los Juegos del Hambre son una joya porque hasta te empoderan como juventud. Sí. O sea, te empoderan a, más allá de hacer un merequetengue, a crecer como persona, ¿sabes? Como a pensar más, para desarrollarte más, luchar por lo que tú crees. Claro. Y banearlo es como, dude. Sí, Algo que me da tiene mucha sentido. como la sensación de estos libros de los que estamos hablando es que presentan el contexto social y político de ese mundo como una hiperexageración de lo que tal vez nosotros podríamos estar viviendo. Claro. O que se han vivido en otros tiempos de la humanidad. Y eso es lo que lleva como a mostrar los peores casos, ¿no? Los peores escenarios posibles. Y lo que desarrolla como esta visión de esto nos podría pasar si seguimos andando por este camino. Claro, Claro. Que es igual de algo que leímos Ana y yo cuando estábamos leyendo el cuento de la criada, pues viene esta pequeña como explicación, no sé, como una intro de Margaret Atwood y pone que ella no se inventa nada, o sea, como que todo lo saca de la realidad, que todo lo saca de otros tiempos y lo va mezclando para que te crees este mundo como... Demasiado malo, demasiado sí, extremo, ¿no? horrible, que donde no quisieras vivir, Claro. pero que si te pones a pensarlo, ya lo viviste, tal vez tú no, pero otras personas actualmente lo están viviendo, y creo que tal vez por eso lo banean también, como Sí. de que no te vayas a ver reflejado. Sí, no creas eso. Sí. No Y creas que esto pasa, no creas que sí, esto... eso no es real. Por eso en el libro hasta ponen este ejemplo, ¿no? De cómo llegaron los turistas Ajá. a verlo como algo wow, cuando realmente era la realidad de alguien, ¿sabes? Era Porque como lo deshumanizan muy- mucho. Lo deshumanizan demasiado. Y bueno, ya para cerrar el último libro, vamos a hablar precisamente de nuestra Margaret del cuento de la criada, porque es un libro muy, muy controversial. O sea, Sí, siento que es un libro que tanto hoy como siento que igual muchísimo hace muchos años es y será por siempre una mentalidad prohibida. ¿Dónde fue? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, David? Ay, no sé. No, hombre, ¿Cómo crees? obvio no. ¿Cómo creen? ¿En Estados Unidos? No. Ay, güey. Ay, tan buenos que son. Este libro ha sido retirado de bibliotecas escolares en varios estados de Estados Unidos, como Florida, Missouri, Oregon, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin y Wyoming. Pues ya Wyoming, esa cosa. Los motivos. Los motivos citados suelen ser contenido de sexualidad explícita, vemos. Que sí, Nah. Yo. Pero Yo. tampoco es como que... tan explícita. No, cero. Material que hace incómodo a los estudiantes, obviamente la verdad incomoda. O discusiones sobre feminismo, autoritarismo e identidad de género. Y en otro país que sí, bueno, no me sorprende. La verdad no me sorprende. Canadá también fue prohibido en la provincia de Alberta en apenas julio 2025. Wow, hace nada. ¿Hace 2 meses? ¿2 meses? Sí. Se emitió una orden ministerial para remover libros con contenido sexual explícito, espero que hayan quitado Dark Romance, de bibliotecas escolares. Una lista inicial de más de 200 libros que incluía El cuento de la criada, junto con clásicos como 1984, Brave New World, y hubo críticas públicas y respuestas de Margaret Atwood, lo que llevó al gobierno local a revisar la política. Lo de 1984 siempre metió en todo. En todos los Y bailes. también nos faltaba este de Un Mundo Feliz. Ah, sí. O sea, siento que todos los libros que son reales son los que más ojo le echan. Claro. Porque, Sí. pues como lo digo, la realidad duele. Sí. Duele mucho, pesa y incomoda. O sea, Yo creo que no pondría El cuento de la criada como una lectura escolar. no. Creo que No. universitaria, sí. Universitaria, sí.
Escolar de grados más abajo no, porque sí necesita cierto nivel para comprender la gravedad de lo que se Y porque es un ahí. libro muy escrito, muy, o sea, Como muy es escritura cruda. Sí, es una Creo que lectura también para que muy lo cruda. puedas procesar Sí. sin que tengas aquí un daño emocional literal. O sea, si nosotras que ya somos adultos premium, adultos grandes, o sea, como que sí Adultos me... chiquitos. Soy adulta chiquita, Caro. Yo. Pero sí me dolió, pues me Sí. hizo sentir demasiadas cosas muy Sí. tristes, muchas cosas, pues. Entonces sí siento que tal vez un poquito más de madurez, pero no No creo lo que sería prohibiría. Pero prohibir. no lo prohibiría. Y siento que para prohibirlo nada. por algo sexual no lo es. El libro no es contenido explícito, es contenido crudo. O sea, es Exacto. un contenido que te muestra la triste realidad de la sociedad, tanto de esos años como de hoy. Sexual, caída libre. Espero que tengas esa lista. Eso, o sea, creo que ahí es donde volvemos a tocar el tema que hablamos en el podcast, Caro y yo, de esta parte de libros con más 18, dark romance. O sea, ¿por qué eso se normaliza? Porque Claro. eso está en librerías como cualquiera, populares, al acceso público, y estos libros que muestran un contexto diferente a la realidad de la sociedad los toman como malos. O sea, Sí. creo que ese es mi... Es que al final Mi siento coraje, que es una ¿saben? excusa decir, Sí. tiene contenido sexual para decir, no No quiero me que gusta. pienses así. Sí, exacto. ¿Sexual para quién? O sea, Ajá. ¿o para qué? Porque ¿Incómodo para quién? Exacto, ¿Por incómodo qué? para quién, porque para mí en la cuestión de ser mujer no me incomoda, me duele. Sí, claro, Me exacto. duele porque es lo que hoy se vive aquí afuera de la calle, pero ¿a quién le está incomodando para que lo prohíban, sabes? Sí, y si nunca te incomoda nada, nunca lo vas a cambiar. Entonces, Exacto. también está bien incomodarse. Sí, Es necesario. Es necesario. Es necesario a veces enterarte de las cosas de esta manera. Sí. Creo que a mí igual un libro que me incomodó mucho y que no sabemos si está prohibido, no sé, pero fue el de Cadáver Exquisito. Ay, voy a buscarlo. Ok, un segundo. Ese libro de Cadáver Exquisito creo que para mí fue uno de los libros que más o sea, lo que habíamos investigado, Caro y yo, cuando ya hicimos la reseña, que era un libro que buscaba la parte del veganismo, ¿no? Ajá, Como promovía el promovía el veganismo. Pero a mí, Ana, yo no soy vegana, yo no o sea, no me atrapé en esa parte del consumo de carne humana. Me atrapé más en la mentalidad de la sociedad y cómo representan las clases sociales en el libro, ¿sabes? O sea, porque era de que si tú eres de una clase social baja, pobre, tú eras en la carne. Claro. Tú eras al que consumían. Ujú. Y trató mucho también de esta parte de sexualizar tu alimento. O sea, pues no vamos a dar spoilers, lo pueden ver en la reseña, pero el final de ese libro para mí fue asqueroso. Sí, o sea, fue muy fue duro. del shock más traumático que he tenido en un libro, porque creo que fue algo que me dejó más coraje de comértela a hacer otras cosas, ¿sabes? Sí, e incomoda, o sea. incomoda, pero pues es la realidad. Ajá. O sea, es porque hay gente que tiene una mentalidad tan sucia hoy que puede hacer hasta cosas peores, ¿sabes? Sí, O sea, incluso, ¿sabes qué? A mí me hizo nada que ver con el libro, porque lo que tú decías es sobre el veganismo, pero a mí me hizo incluso como analizar mi postura política acerca de los vientres de alquiler. Uy. O sea, que nada que ver, o sea, ni siquiera el objetivo creo que no. Sí. Pero Pero- lo relacionaste. Lo Ajá. relacionaste, claro. Y creo que al final de eso tratan esos libros como más políticos, pues de que Sí. tú puedas tal vez pensar un poquito más, ir más allá, como incomodarte sobre ciertas Sí, cosas. abrir tu cajita, o Es sea, que abrir tu burbuja. Al final todos los temas están conectados. Por eso este libro que promueve el veganismo te hizo pensar en otro tema social, Sí. ¿no? Que también se está viendo ahorita. Sí. Y que te hizo replantearte tu postura al respecto. Porque al final ningún hecho está aislado del otro. Está Están aislado, conectados. claro, y eso claro. hace que una cosa repercuta en otra y es un efecto dominó. ¿No? Que al final conlleva al cambio de una sociedad o a que nos quedemos igual. Eso, y creo que eso es lo Al bonito final de es- leer, ajá, o sea, abrirte, o sea, por ejemplo, Caro vio esa parte, yo del libro vi la clase social, Sí. que es un tema que veo hoy en día y que lo veo aquí en Ciudad de México, o sea, fui a Santa Fe y en el mismo camino de Santa Fe ves al lado derecho, al lado izquierdo y se ve una realidad social Muy extrema. diferente. Entonces son temas que a mí hoy me incomodan en el mundo y digo, pues que un libro también me lo planteé, ¿sabes? Claro, que me claro. ayude a entender de que obviamente esperemos que mañana no se acabe la comida, pero si se acaba esto puede pasar. Y Ana, ¿dónde va a estar? Claro. ¿Sabes? ¿En qué punto? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que pensar? ¿Y qué tengo que analizar? O sea, ¿O qué también podemos hacer para no para llegar, no llegar a eso? ese punto. O sea, creo que eso es lo padre de leer y creo que estos libros de que hablamos hoy
son libros importantes para hoy la sociedad, ¿sabes? Aunque muchos traten de, a lo mejor, cuestiones políticas anteriores, dictaduras pasadas, pero tristemente hoy sigue pasando aunque no lo veamos, porque el privilegio nubla también muchas veces, y al nosotros poder tener acceso a todos los libros del mundo, vemos un Corea del Norte que no puede. O hay países donde crean, o sea, recrean literal el cuento de la criada. Creo que hay una ciudad en Francia que lo hace. Ah, sí. Creo que lo habíamos leído, ¿no? Y no te enteras hasta que no lees. Claro. O sea, hasta que no exploras, o sea, hasta que no entiendes de, oye, esto pasó y ahora dónde más va a pasar o dónde Claro. está pasando. También la lectura es buena y mala. Hay gente que lo va a tomar como ahora lo quiero hacer. Sí. También es ese riesgo, ¿no? De cadáver exquisito a decir uno, pues, porque te puedo jurar que hay canibalismo en este mundo. Me eché un también. taquito. Sí. Ay, qué fuerte. De hecho, Caro y yo ese día queríamos cenar tacos y no pudimos. No se pudimos, canceló. no, pues se canceló. Lo logró la autora ese día, no pudimos. Pero yo Sí. creo que los libros son, y quien le pone el significado es el que lo está leyendo. Sí, claro, Sí, 1000%. Porque, o sea, ni el autor. Ni el Así autor. es. Porque tú lo lees con base a tus experiencias personales. Y, hacia, 100%. y a tus ideas. Y... Güey. Y ya con eso tú sacas una conclusión. Exacto. O sacas de ese libro lo que te funciona para explicar tu mundo, ¿no? Explicar el Exacto. mundo para ti. Sí, es loco. O sea, creo que eso es lo bonito de leer. Y el mundo lector y todo, pero hay temas que sí son controversia, ¿no? O sea, para mí en lo personal, que cancelen estos y no cancelen otros que estamos diciendo ahorita, digo yo. Habría Sí. que ver cuáles están prohibidos en México. ¿Habrá ¿Habrá libros prohibidos? Puede ser, ¿eh? Nunca lo hemos... Hay que no. checarlo. Ese es otro Digo, buen porque tema, todos estos los hemos podido leer nosotros. pero ¿qué ha ¿Cuáles pasado? serán los que no estén aquí? ¿O será México tan abierto que cuando hubo COVID, que todos entraron? Lo sabremos en el siguiente episodio. ¡Yeah! Amo. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Como dijo Caro, no es un episodio informativo, solo era una charla, una plática y cosas que a lo mejor... Miren, ustedes que están ahí detrás de la pantalla son la cuarta persona que se sienta aquí en esta mesa. No, la cuarta aquí- es Tomás. Ah, No, la quinta. La quinta. Y Tomás, perdón. Literalmente es una plática, andamos chachareando, andamos charlando, andamos compartiendo nuestras opiniones en crudo, como salen de nuestro cerebro. Exactamente. Entonces, Y también es muy válido cambiar de opinión. ¡Ey! 1000%, claro. Entonces ustedes platíquenos aquí qué libros saben que también está prohibido o alguno de estos que han leído. También es un shock para ustedes saber que hay países donde no tienen acceso a él. así es. Y entonces nos vemos el próximo lunes con Tomás. ¡Saluda, Tomás! En el episodio 34. Así que gracias. Gracias. Bye.